El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta fue la pregunta que le hizo un etíope temeroso de Dios a Felipe, el diácono, quien le evangelizó explicándole acerca del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. En la clase de hoy veremos cómo la conversión del etíope sería un paso agigantado en la misión global de la iglesia, pero de igual manera le traería a Felipe grandes conflictos, ya que la iglesia del Nuevo Testamento tuvo serios debates en torno a la misión de los gentiles. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos trabajando nuestra lección número 12, titulada El bautismo de un etíope. Y estaremos utilizando como base bíblica el libro de los Hechos, el capítulo 8, los versículos 29 al 40. Y estaremos dando lectura a ese verso clave que dice de la siguiente manera: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y los bautizó. Hermosa esta palabra del Señor. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es leer e interpretar un pasaje ya conocido por muchos de nosotros, haciendo uso de nuevos conocimientos acerca de su contexto. Número 2, entender cuán radical era la acción de Felipe al bautizar al etíope. Y número 3, reflexionar sobre posibles circunstancias parecidas en el día de hoy. El vocabulario que tenemos en el día de hoy cuando hablamos de una persona que es etíope, aunque en el título de la lección se dice que el eunuco era etíope, en el texto impreso no se incluye este dato importante. Lo que entonces se llamaba Etiopía era una vasta región que incluía no solamente lo que hoy es Etiopía, sino buena parte de las tierras del sur de Egipto. Había allí una presencia judía cuyos orígenes se pierden, ¿verdad?, en las tinieblas entre la historia y la leyenda. Y según las tradiciones etíopes, la reina de Saba que visitó a Salomón era de Etiopía. Y en el siglo IV, dos cristianos, dice, Frumencio y Edesio, naufragaron en la región, y fue el primero de ellos quien fundó la iglesia de Etiopía, que perduraría hasta el día de hoy. Y hay que decir, sin embargo, que en tiempos del Nuevo Testamento se llamaba etíope a cualquier persona de tez oscura. Pero en Hechos, otra vez en la parte no impresa de la narración bíblica, en el versículo 27, se nos dan más detalles acerca del etíope de esta historia. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico y busquen ahí en sus Biblias el libro de Hechos, el capítulo 8, los versículos 29 al 31, y estaremos, ¿verdad?, dando lectura a estos versículos, así que utilizaremos la versión impresa que se encuentra en nuestra revista El Discípulo, y estaré utilizando la versión Reina Valera revisada. Vamos a iniciar en ese capítulo 29, y dice de la siguiente manera: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió, dijo: cree
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos esta palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos que bendigas esta palabra leída en nuestros corazones. Mira a cada hermano y hermana, Señor, que estará recibiendo esta palabra en sus corazones. Te pedimos que sea esta palabra como una semilla sembrada en sus corazones para que la misma dé gran fruto. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. En la clase de hoy veremos otro testimonio de la intervención del Espíritu Santo. Estos días pasados, estas clases pasadas, hemos estado trabajando este asunto, ¿verdad?, del Espíritu Santo y cómo ha trabajado en la vida de la iglesia. Hoy vamos a ver en esta clase cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, interviene en varios momentos. Número 1, dándole instrucciones a Felipe. Número 2, acompañándolo durante su testimonio al etíope. Y número 3, cuando se lleva a Felipe a otro lugar. Pienso que el testimonio de Felipe, mis hermanos, abre brecha, ¿verdad?, en el sentido geográfico, ya que el mensaje del Evangelio llegó a Etiopía. Pero también reconoce y da un nuevo entendimiento del cumplimiento, obviamente en Jesucristo, de las promesas y profecías que estaban escritas en la Biblia hebrea. Y esto es bien importante que lo tengamos durante todo el transcurso de la clase. Ahora, cuando vamos al texto, en el libro de Hechos capítulo 8, los versículos que acabamos de leer, los versículos 29 al 40, y les exhorto, ¿verdad?, que puedan también leer los versículos que le anteceden a esta historia, que es del versículo 26 en adelante. Pero nos vamos a suscribir, ¿verdad?, a los textos que tenemos en el día de hoy en nuestra lección. Pero apunte eso por ahí para que lo tenga, esos versos 26 en adelante. El versículo 29 que acabamos de leer plantea que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué estaba sucediendo? Pues mira, Felipe se encontraba él en su casa, vamos a decirlo así, y un ángel del Señor se le aparece y le dice: mira, levántate y va hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice el texto que en ese momento Felipe se levantó y se fue. Y sucedió, que dice el texto, que un etíope eunuco, importante eso, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Así que vemos esta historia que inicia en un camino en el desierto. Y vemos que este etíope que nos menciona el texto venía de unas tierras lejanas y venía de tierras lejanas para adorar en Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué nos dice en este momento el texto acerca del etíope? Bueno, pienso que esto nos dice que, número 1, era un prosélito o un temeroso de Dios. ¿Y qué es esto, ¿verdad, pastor? ¿Qué es esto de un prosélito o un temeroso de Dios? Pues este etíope creía en el Dios de Israel y procuraba, ¿verdad?, asistir a la sinagoga, procuraba guardar las leyes judías que ellos podían, pero no se hacían judíos. En el caso del etíope, era posiblemente porque era eunuco y por esa razón no podía participar en la vida religiosa de Israel, ni podía ir a adorar en el templo. Y una persona eunuco era un hombre que era castrado, ya sea parcial o total, para servir, ¿verdad?, en funciones, ya sea de ministro, ya sea en la corte del rey. Tenía gran responsabilidad. Me encanta mucho este versículo 29 cuando vemos que el Espíritu le da instrucciones, porque no podemos olvidar
que las únicas instrucciones que Felipe recibió al inicio de esta aventura, sí, porque hay que llamarlo una aventura, fue por parte de un ángel que lo leímos en el versículo 26 y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que el ángel, cuando le dice a Felipe: levántate y dirígete hacia este camino, no le da detalles. El ángel de qué es lo que va a pasar cuando llegue allí. No le da detalles con quién se va a encontrar. Simplemente le da la instrucción y Felipe obedece. Y me encanta mucho esto porque ciertamente Felipe debía tener una relación hermosa con el Señor, porque que el ángel le apareciera y le diera instrucciones sin muchos detalles y este hombre obedeciera, ciertamente Felipe era un hombre de el Señor. Y eso, mis queridos hermanos, es algo importante para poder hacer la misión de Dios. Tenemos que estar bien conectados con nuestro Señor y dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo, en los versículos 30 y 31, vemos entonces que Felipe obedece la voz del Espíritu y se acerca al carro del etíope, y cuando se acerca, escucha que el etíope está leyendo el libro de Isaías. Y acto seguido entonces Felipe se le acerca y le pregunta si entendía lo que leía. Y la contestación del etíope, miren cuál fue. Le dijo: ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? No hay nadie que me lo pueda explicar. Así que podemos decir que la respuesta del etíope a la pregunta de Felipe se convirtió en un planteamiento donde presenta su queja, donde nadie lo había considerado digno para enseñarle acerca del texto. Y cuando vamos a los versículos 32 y 34, del 32 al 34, vemos que el pasaje que estaba leyendo el etíope era el libro de Isaías, que nosotros hoy lo podemos ubicar en el capítulo 53, los versículos 7 al 8. Sin embargo, es importante que hagamos mención de algo, y esto es bien importante. Cabe mencionar que los libros de la Biblia no estaban divididos por capítulos ni versículos. Simplemente eran libros. Así que cuando las personas leían un libro, lo estaban leyendo completo. Así que el libro de Isaías en ese momento no estaba dividido ni por capítulos ni versículos. Eso fue después, posiblemente para el 1500 aproximado, que se dividió la Biblia por capítulos y versículos. Ahora, cuando las personas tenían los libros, los leían completos. Por lo tanto, podemos entender que el etíope pudo haber leído el libro de Isaías varias veces. No es como nosotros que quizás buscamos un versículo y lo leemos y no leemos el versículo en el contexto. Pues miren, mis queridos hermanos, desde el inicio, la manera en que estaban escritas las escrituras era que se leyera el libro completo. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos la palabra, leamos el texto basado en el contexto en el cual se da. Es importante que podamos leer los versículos que vienen antes y los versículos que vienen después, para que podamos entender el verdadero mensaje que está encerrado aquí. Si no lo hacemos, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos tomar un texto, sacarlo del contexto para crear un pretexto. ¿Sí? Así que desde el inicio, la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que leer la Escritura y que podamos leer esos libros completos. Así que este hombre, el etíope, posiblemente se había leído este librito de Isaías varias veces. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, más adelante vamos a estar hablando. El versículo 35 dice que comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y ciertamente el Evangelio de Jesús es buena noticia. Y ciertamente en el Evangelio o la buena noticia de Jesús es que en Él se cumplen las promesas
hechas en ese antaño a Israel. Jesús es el cumplimiento de esas promesas. Y los versículos 36 al 38, fíjense en que él hace una pregunta importante que quizás nos dé un poco de luz a lo que planteamos hace poquito. La pregunta es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, para una persona que era temerosa de Dios en ese tiempo, las principales señales, ¿verdad?, de que un temeroso de Dios se convertía al judaísmo eran las siguientes. Número 1, la circuncisión, y número 2, el bautismo. Esas dos eran las primeras señales de que un temeroso de Dios se podía convertir al judaísmo. Y algunos rabinos, ¿verdad?, no todos, algunos rabinos pensaban que era suficiente con el bautismo. Sin embargo, habían otros que no. Así que este hombre tenía un gran problema, que una de las principales señales no se podían dar en él. ¿Por qué? Pues porque era eunuco. Y esto era un gran problema. Así que la pregunta del eunuco va dirigida a preguntar si todavía la ley prohibía que un eunuco fuera añadido al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué llevó al eunuco, este etíope? ¿Qué llevó a este etíope a hacer esta pregunta a Felipe? ¿Qué había detrás de esa pregunta? Sí, porque cada pregunta tiene un contexto. Pues miren, mis queridos hermanos, la contestación la podemos tener unos capítulos más adelante del capítulo de Isaías que estaba leyendo. En el capítulo 56 de Isaías, los versículos 3 al 6. Y le pido que hagan esa anotación para que lo puedan leer en sus clases y usted lo pueda estudiar. Miren este cumplimiento de una promesa. Isaías 56, versículos 3 al 6. Voy a estar dando lectura a la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Mis queridos hermanos, mientras el etíope hablaba con Felipe, él estaba muy claro de lo que decía el libro de Isaías acerca de los eunucos. Y el eunuco deseaba saber si era verdad que en Jesús se han cumplido estas promesas, incluso aquellas que se refieren a él como eunuco. Ahora, la pregunta del eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado?, debe cobrar otro matiz para nosotros, porque el texto nos está presentando un gran dilema. Miren cuál es. Y es que en ocasiones nuestra manera de ser y hacer iglesia está muy distante de lo que dice la palabra de Dios. Y lo voy a volver a repetir. Es que en ocasiones nuestra manera de ser y hacer iglesia está muy distante de lo que dice la palabra de Dios. En este caso, el libro de Isaías nos está planteando claramente que hay lugar para los extranjeros y para los eunucos que observen el sábado, que elijan lo que le agrade a Dios y que sean fieles al pacto. Fíjense lo que nos dice el texto. Y este hombre cualificaba en todo esto. Y aún más dice el texto: verán grabado su nombre dentro del templo y la ciudad, y les daré un nuevo nombre. Esto es una nueva identidad. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que eran separados para ser eunucos, miren, perdían su identidad porque comenzaban a trabajar en bienestar de un rey o de alguien superior a él. Se volvían un servidor realmente y perdían su identidad prácticamente porque se convertían en un servidor del rey. Así que el texto en Isaías le está diciendo a él que mira, que hay lugar para él. Mientras tanto, la ley
decía que no había lugar. ¿Por qué? Porque tenía que haber esta señal. Número 1, ser bautizado. Y número 2, ser circuncidado. Miren el dilema que tenemos. Y ese es el dilema que se está dando en la iglesia en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, uno de los grandes problemas que tuvo Pablo, grande con la iglesia y con los apóstoles iniciales, era el asunto de dejamos o no que los gentiles se conviertan o que sean parte de la iglesia. Y el hecho de la circuncisión, eso fue un hecho que se trabajó por muchos años y hubo grandes peleas al punto que tuvo que Pablo, con un grupo de sus seguidores, ir allá a Jerusalén, a esa reunión que hubo con los apóstoles y plantear por qué era importante predicar este mensaje a los gentiles y que este mensaje también era para ellos. Y vemos a un Pedro que tuvo unos encuentros que lo movieron. Así que fíjense que este dilema estuvo presente en la iglesia desde sus inicios. Ahora miren esto. Teniendo eso en contexto, miren la respuesta de Felipe. La respuesta de Felipe es una afirmación rotundamente de que el mensaje del cumplimiento de las promesas, no solamente con palabras, sino con acciones, lo pueden encontrar en Jesús. Así que afirmó ese mensaje que le predicó. Ese mensaje que él se sentó con él a hablar, lo afirmó, no solamente con las palabras, sino con las acciones. Y por eso vemos que acto seguido, ¿verdad?, el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y acto seguido, el etíope mandó detener el carro para ser bautizado por Felipe. Dice el texto que Felipe lo bautizó. Así que lo que hizo Felipe fue atrevido, porque ciertamente estaba este tema en discusión en la iglesia y Felipe dice: no, tú sabes qué, tú lo que te basta es creer. Por lo tanto, la única señal que necesitamos es el bautismo, y allí lo bautizó. Y con eso fue más que suficiente para decir: ya tú eres parte del pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermoso. Y dice el texto en los últimos versículos que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Así que Felipe de momento desapareció. O sea, una vez Felipe cumplió con su misión, el Espíritu lo llevó a otro lugar. Y dice el texto que Felipe llegó a Azoto y de camino a Cesarea predicaba en toda la ciudad. Así que Felipe siguió predicando. Del eunuco no sabemos más nada, solo sabemos que iba, con un gran gozo en su corazón de camino a su casa. Y eso, mis amados hermanos, es hermoso. Lo que miren, hermano, lo que aconteció en aquel bautismo, cuando Felipe bautizó a ese hombre, a ese etíope, ciertamente era una declaración tajante de que el Evangelio de Jesucristo es el inicio del cumplimiento de las promesas, ¿verdad?, del establecimiento del reino de Dios y de un pueblo de Dios que está concebido en términos mucho más amplios, ¿verdad?, que los de la mera descendencia sanguínea, como pensaban quizá los judíos, o del cumplimiento de ciertos requisitos, como les planteamos. La pregunta que debemos hacernos es: ahora, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán estos que se hacen la misma pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Será quizá ese hombre o esa mujer que están en nuestras congregaciones de baja escolaridad, que quizá tímidamente se sientan en la parte de atrás de nuestras iglesias porque piensan que no son aptos o que no son buenos para servir en la iglesia? ¿O será esa joven soltera que va con sus hijos, posiblemente mal vestido, que no se atreve a hablar con nadie? ¿O será ese adolescente que proviene de un hogar disfuncional que nos llega a la iglesia quizás porque su amigo lo trajo? ¿O será esa persona con diversidad funcional? ¿O será ese inmigrante sin documentos que no viene a la iglesia porque tiene miedo? ¿Quién será, mis queridos hermanos? Esa pregunta cada uno de nosotros debemos hacérnoslas. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, porque es noticia de que en tu amor tú nos has aceptado, y aún en medio de todo nuestro pecado, Señor, tú nos amas. Danos la fe y la audacia necesaria para proclamar y demostrar ese mismo mensaje a otras personas que necesitan, Señor, de ti. No nos permitas rechazarlos, por favor, por muy pecadores que puedan ser.
Recuérdanos más bien que no somos mejores que ellos o que ellas, que no somos sino padres pecadores que hemos sido perdonados y que hemos sido llamados a perdonar de la misma manera que se nos ha perdonado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.